La estructura de tu edificio no tiene resistencia infinita. Parece algo, digamos, de perogrullo, pero es necesario hablar de ello porque se ven algunas cosas que realmente pueden llegar a asustar. Bienvenido o bienvenida a un nuevo episodio de este podcast entre lápices y pantallas, en el cual hablamos de todo aquello relativo a lugares de trabajo y modos de trabajar. Soy Eduardo Arazola, a estas alturas ya nos conocemos, y este episodio vuelve a estar patrocinado por Easaedro. Ya sabes que puedes entrar en easaedro.com. Como estaba diciéndote, una estructura de un edificio, y tu lugar de trabajo está en un edificio, y ese edificio está soportado por una estructura, tiene una serie de cualidades, y esas cualidades se pueden cuantificar. Es decir, esa expresión tan típica de esto lo aguanta todo, eso no existe, no hay nada que aguante todo. Entendiendo por aguantar lo que se quiera entender. Realmente, los edificios tienen una serie de características y las estructuras también. Y esas características se cuantifican. Un edificio tiene una estructura que será estable y tendrá una cierta resistencia y tendrá unas cualidades de rigidez, es decir, todos los edificios se deforman, se mueven un poco. Para que el edificio sea útil, ese poco tiene que ser de verdad un poco. Y para eso existen una serie de normativas que lo que hacen es limitar la deformación de tu edificio. Si la deformación es incompatible con los materiales que tiene o con el sistema estructural que tiene, empiezan a aparecer esas fisuras y en último caso aparece un colapso. ¿Qué quiero decir con esto? Un edificio está calculado y está diseñado para un cierto uso, pero dentro de ese uso está calculado para unas ciertas intensidades. De la misma manera que en uno de los episodios anteriores decíamos que el aforo de tu oficina no es infinito, y en ese caso nos referíamos más a una cuestión normativa, es decir, por mucho que tú seas capaz de, mediante un diseño muy ajustado, cuadrar a un montón de personas dentro de tu espacio de oficina, si la normativa te limita ese aforo, sea por el espacio interior de tu oficina o por las características comunes del edificio, no vas a poder tener una licencia de actividad para operar en ese lugar de trabajo legalmente. En este caso hablamos más incluso de una cuestión física. No es ya que la normativa diga o deje de decir, sino que estás provocando un deterioro en el edificio que puede no tener solución y que puede llevar a unos problemas realmente graves. Si pensamos en el ámbito del FM, muchas veces tendemos a entender que la estructura no es algo que sea competencia del FM. Efectivamente, normalmente los FM no están en la fase de diseño de un edificio y no tienen mucho que decir a la hora de calcular y de diseñar una estructura de ese edificio que se va a construir. Sin embargo, cuando lo recibes, en esa fase ya de operación, el edificio se te entrega con una serie de características y esas características acaban siendo una composición de lo que había en proyecto y de lo que le ha ocurrido a ese edificio a lo largo del tiempo. Es decir, ese edificio estaba calculado para una cierta intensidad de uso, y esa cierta intensidad de uso se traduce en una serie de cargas, y esas cargas son para las que está dimensionada esa estructura y está diseñada esa estructura. ¿Qué ocurre? Si ignoramos esto y hacemos con el edificio cualquier barbaridad dentro de la fase de uso, dentro de la fase de operación, realmente sí que nos interesa saber cuál es el límite de la estructura. Y no solamente saber cuál es el límite, sino saber a partir de qué puntos estás empezando a hacer el salvaje y estás empezando a dañar esa estructura. Realmente me encuentro muchas veces con que en el mundo del FM hay muchas personas que realmente no entienden cuestiones básicas de cómo funciona una estructura. Y te voy a poner un ejemplo muy habitual. Cuando dentro de una oficina se sitúan armarios ignífugos, cajas fuertes, armarios de servidores, son elementos que pueden llegar a tener una carga puntual muy importante, pueden pesar mucho, para entendernos. Y claro, los forjados de los edificios están calculados para una cierta cantidad, digamos, de peso o de acciones que va a haber sobre ese forjado. Se tiende a ignorar esto, y es más, se tiende a ignorar cómo funciona el sistema estructural del edificio. Y te digo por qué. Es muy habitual que te encuentres expresiones como que, mira, pues vamos a colocar aquí, pues ¿qué te voy a decir yo? Un armario de las condiciones que sean, de servidores o una caja fuerte, lo que sea.
que a lo mejor, pues mira, tiene una masa de 1000 kilos. Y bueno, no pasa nada, porque no te preocupes, si aquí lo que vamos a hacer es imagínate, una bancada de hormigón que se ha utilizado durante muchos años, ¿no? Y de hecho se sigue utilizando. ¿Qué se hace con eso? Pues se coloca entre el suelo técnico y el forjado, se coloca una bancada de hormigón que lo que hace es ayudar a que el suelo técnico sobre el que se está colocando ese armario de tanto peso o de tanta masa no rompa las baldosas del suelo técnico. También existen modelos de suelo técnico que son especialmente resistentes, que son especialmente estables, que tienen estructura en dos direcciones, etcétera, o que tienen losetas más gruesas o de materiales muy rígidos y de materiales muy resistentes que no se rompen al colocarle este tipo de cargas encima. Bien, lo que parece que sí que hay que recordar, y bueno, pues si hay que recordarlo, se recuerda las veces que haga falta, es que las cargas siguen un recorrido. Y el final de ese recorrido va a ser la cimentación del edificio en mayor o menor medida. Pero cuando tú pisas en la planta 9ª de un edificio, esa pisada que tú haces, si son 50 kilos o 100 kilos, eso va a acabar repartiéndose por toda la estructura del edificio, por toda. Llegará más o menos a unas partes que otras, pero el sistema estructural del edificio hace que todo funcione como un monolito, que funcione en un conjunto, por eso es un sistema. Esto quiere decir que no te sirve de nada, absolutamente de nada, que tu suelo técnico soporte 3000 kilos por metro cuadrado si todo eso está apoyado en un forjado que soporta 200. Es así de sencillo, pero muchas veces parece olvidarse. Por mucho que se reparta la carga, por mucho que se hagan bancadas, es más, a veces rechina un tanto, que para precisamente repartir la carga de un armario ignífugo o de un armario de servidores, se coloque debajo una bancada de hormigón de 15 centímetros de espesor que pesa una barbaridad y que es una sobrecarga también sobre el propio forjado. Sin embargo, lo que se hacía con esto es intentar que esa carga llegue más repartida, que no sea tan puntual. El problema que puede haber en muchos edificios de oficinas es una cuestión que se llama punzonamiento, que es lo que ocurre pues cuando con una aguja pues quieres atravesar una tabla, por ejemplo, o clavar un clavo precisamente en una tabla. Esa carga está tan concentrada, cuando das un martillazo, ese clavo provoca una acción tan concentrada sobre la tabla, que lo que hace es punzonarlo. No la rompe, no la parte por la mitad, pero sí que es capaz de perforarla. Eso es un punzonamiento. Cuando se coloca una carga puntual en un edificio, hay mucho miedo, efectivamente, a que esa carga puntual fuerte pudiera provocar un punzonamiento. Pero el punzonamiento no solamente se va a provocar por una carga puntual. Una carga repartida puede provocar punzonamientos en las cabezas de los pilares perfectamente, el lugar más habitual para que surjan punzonamientos. No es algo que vaya a pasar justamente en el sitio. Claro, si el forjado tiene una capacidad de carga, imagínate, la sobrecarga imagínate 200 kilos por metro cuadrado. Si tú lo sobrecargas de más, tendrás que reforzar ese forjado. Pero amigo, amiga, ese forjado, por muy reforzado que esté, imagínate que lo refuerzas hasta que soporte el doble, 400, 500, 600, 1000, me da igual. Esa carga que va en el forjado, de ahí se va a ir hacia unas vigas que están dimensionadas para ese forjado, y en el caso de que no haya vigas, irá directamente a unos pilares, a unos ábacos de unos pilares. Si esos ábacos no están dimensionados para esa carga, habrá punzonamiento. Si esas vigas no están dimensionadas para esa carga, esas vigas van a sufrir deterioros. Y si las vigas también las refuerzas, resulta que esa carga va a acabar en unos pilares. Si esos pilares no están dimensionados para esas cargas, también van a sufrirlo y se pueden dañar. Pues se puede reforzar esos pilares. Y al final eso va a llegar hasta la cimentación. Y si la cimentación no está dimensionada para esas cargas, pues sufrirá la cimentación. La carga lleva un recorrido completo. Entonces, muchas veces parece que se ignora completamente este término y lo que se hace es reforzar puntualmente un sitio. Y eso lo que hace es simplemente para un punzonamiento, una rotura de alguna pieza, pero realmente la estructura no es infinita. Vuelvo a repetir, hay una cierta creencia de que una vez que un edificio esté terminado, esa cosa de esto lo aguanta todo. Entendemos que esto lo aguanta todo se refiere a la resistencia
como si tuviera una resistencia infinita. Ningún elemento tiene resistencia infinita, ni tampoco es infinitamente rígido. Entonces, si se sobrecarga, se carga de manera inapropiada, lo que se va a provocar inicialmente van a ser unas deformaciones excesivas, van a aparecer unas dificultades de uso, van a aparecer temblores, van a aparecer una serie de ondulaciones, van a aparecer las consabidas grietas, y a través de las grietas se producen defectos químicos, puede haber humedades que afecten a las armaduras que estén dentro del hormigón, que hinchen esas armaduras, y aunque no haya una sobrecarga, al hincharse esas armaduras, lo que van a hacer es reventar el hormigón que lo recubre. Y entonces ya la resistencia mecánica de esas piezas ha variado muchísimo. Es decir, que la estructura tiene que respetarse. Y si está recubierta, pues tiene que mantenerse ese recubrimiento. Y los elementos que tengan un sobrepeso van a tener que estudiarse claramente y ver dónde se pueden colocar y dónde no. Y para eso hacen falta datos de la estructura del edificio. Y cuando digo de la estructura es de la estructura, no solamente de la loseta del suelo técnico que va debajo del armario ignífugo. No es así. No es el caso. Precisamente el otro día hablábamos de el concepto de arquitectura o de diseño resiliente para los lugares de trabajo. Una de las cuestiones que se plantea para un diseño resiliente es una estructura que sea capaz de sobrellevar problemas o de enfrentar problemas. Problemas que no sean los habituales. Bien, si hablábamos hace poco también de que los edificios actuales pueden estar incurriendo en un exceso de dependencia del mantenimiento para seguir operando, cosa que no hace tanto tiempo no era necesario, y sin embargo, o no era tan necesario, vamos a dejarlo ahí, últimamente parece que los edificios, si no se están manteniendo de manera continua, en muy poco tiempo se quedan fuera de uso. Bien, pues con el tema de la estructura, no es que ocurra exactamente lo mismo, pero es algo parecido. Realmente, cuando hablamos de estructuras que puedan ser resilientes, nos podemos referir a cuestiones que sobrepasen lo que es una normativa. En los últimos años también hemos visto cómo las normativas, bajo mi punto de vista, deberían revisarse. Las normativas están llenas de cifras, y esas cifras están hechas para ayudar a aquellas personas que diseñan y dimensionan estas estructuras de los edificios para saber por dónde andarse. ¿Y a qué me refiero con esto? A ti te pueden decir que un edificio tiene que soportar, por ejemplo, una carga de viento. Pero tú, ¿cuánta carga de viento le tienes que suponer? Te pueden decir que tiene que soportar una tabiquería. Bueno, pero esa tabiquería, ¿cuánto pesa realmente? ¿Qué puedo hacer para que en un edificio, cómo lo dimensiono para que con una tabiquería, entre comillas, normal, se puedan cambiar tabiques de sitio sin que la estructura sufra? ¿Cuánto tengo que pensar que tiene que soportar, por ejemplo, de nieve? Y este es un ejemplo clarísimo. Hace unos años tuvimos una nevada, pues que resultó ser algo inusual, todos la recordamos, aquí en España, y vimos como un montón de edificios tuvieron severos problemas estructurales, pero un montón de edificios, y sobre todo en ámbito industrial y en ámbito deportivo, vimos que había edificios que directamente se vinieron abajo por una nevada. Entonces, caramba, eso hace pensar que, oye, pues a lo mejor cuando se está dimensionando la estructura y la norma dice que tienes que considerar una cierta carga de nieve, pues a lo mejor es insuficiente. Aquí entramos en otro ámbito y es, ¿cada cuánto tiempo estamos dispuestos a renovar los edificios? Porque claro, muchos de vosotros podéis estar pensando, sí, hombre, pero es que aquella nevada ha sido la más fuerte que ha habido, yo qué sé, en 40 años. Bien. Entonces, ¿me estás diciendo que tú aceptas que cada 40 años se caigan los edificios? ¿Y cada 40 años se tengan que volver a construir otra vez? ¿O deberían durar más? No te estoy dando la respuesta, simplemente te estoy haciendo la pregunta, porque sé que hay muchas personas que piensan que aquello de la arquitectura para durar, que es algo de otras épocas y que hoy en día debería ser algo que se fuera renovando y que fuera más como un organismo vivo. Esas son cuestiones, digamos, ya de opinión. Podríamos decir casi filosóficas, de qué es arquitectura, qué es construcción, todo este tipo de cosas. Bajo mi punto de vista, no es admisible que una nave industrial que se construyera en el año 2000, pues en el 2020 o en el 2021 o en el 2019 o cuando sea, venga una nevada algo más fuerte, porque tampoco estamos hablando de una nevada como estas que vemos, afortunadamente, nosotros, por televisión, en otros países donde están más acostumbrados a ello. Y sin embargo, vemos cómo los edificios sufren muchísimo.
Igual que el otro día decíamos, cuando llueve parece que todos los edificios estén llenos de goteras, que el saneamiento urbano sea insuficiente. Bueno, pues la normativa va evolucionando con el tiempo. Entonces, si hemos visto que la nieve que se está suponiendo para las cubiertas, esa carga que se supone es excesivamente baja, pues habrá que subir esa carga. Cuando hablamos de diseño resiliente, hablamos de que sean los propios proyectistas los que estimen que esa carga que la normativa te está diciendo, pues es excesivamente baja, basándote en los daños que ya conoces de las estructuras que ya han pasado por estas nevadas. Antes a lo mejor no tenías ese dato, ahora ya lo tienes. Pues bueno, pues tendrás que basarte en los datos que tienes para poder seguir diseñando. Bien, cuando se diseña el edificio, si quieres que tenga una cierta resistencia extra, pues entonces es cuando entra ese diseño resiliente, de decir, oye, pues si a mí la normativa me supone un incendio de estas características, pero yo voy a suponer que a lo mejor el día de mañana, en esta oficina, por lo que sea, pues se instalan unos armarios, se instalan unos materiales, un almacén de lo que sea, que pueda tener una cierta carga de fuego más alta de lo que está previsto, y entonces cubrir con tu diseño estructural y con tu diseño antiincendios esa circunstancia. ¿Por qué lo digo así? Lo digo así porque es muy habitual, sobre todo entre los arquitectos, el pensar de manera muy optimista cuando se diseña un edificio. Es decir, esa expresión de, no hombre, pero nadie va a hacer esto. ¿Cómo que nadie va a hacer? A lo largo de la vida útil de ese edificio, ahí va a haber personas de todo tipo, va a haber organizaciones de todo tipo, y va a haber probablemente cambios de uso. Y se va a utilizar de maneras que a lo mejor tú no habías pensado. Entonces, ¿cómo puedes diseñar la estructura de un edificio teniendo en cuenta unas hipótesis que sean favorables? No, tienen que ser hipótesis desfavorables, que si luego no ocurren, pues estás del lado de la seguridad, pero si resulta que ocurren, tienes que tenerlo cubierto. Por eso, ahora mismo cuando se habla de diseño resiliente, realmente casi podríamos decir que en vez de diseño resiliente se tenía que decir buen diseño. Pero evidentemente tú no puedes saber, no tienes todos los datos de qué cargas se van a resistir y cuáles no. Hacen falta que te den datos. Hoy en día la única fuente de datos, de manera así oficial, son las normativas, que son las que te marcan según la exposición a viento, según zona sísmica, según. Y tú sobre eso, pues, te vas basando, y se supone que en la experiencia, los datos que se han ido tomando por diferentes organismos para darte esos datos. Pero al final, después de todo eso, se te entrega un edificio. Y ese edificio ya está hecho y tiene una estructura, y esa estructura tiene unas ciertas capacidades. Si tú en la operativa del edificio, como eres Facility Manager, o eres Office Manager, o ninguna de las dos cosas, pero gestionas un lugar de trabajo, empiezas, por ejemplo, a colocar en la cubierta pues un montón de grupos electrógenos que van a estar cargados de combustible y que pesan miles de kilos, o que tienen una masa de miles de kilos, mejor dicho, y que además vibran. Si eso no está previsto en la estructura, tendrás que colocar un mecanismo que haga que esa estructura sea suficiente. No se pueden colocar así. Venga, vamos para allá. Tendrás que hacer unos números y tendrás que tener datos de cómo es la estructura existente. Evidentemente, en edificios relativamente nuevos, como existe la obligatoriedad de entregar un libro del edificio, en ese libro del edificio hay datos de resistencia estructural. Si estamos hablando de edificios antiguos o edificios históricos, estos datos pueden ser más difíciles de conseguir. Y por eso también hay que limitar lo que se puede hacer en esos edificios. No puedes coger en una cubierta un edificio del siglo XVIII y empezar a colocar ahí grupos electrógenos y colocar unidades exteriores de máquinas de aire. Por mucho que coloques una bancada, que sería el mismo ejemplo del suelo técnico, si tú colocas un grupo electrógeno que pese, imagínate, tengo 3.000 kilos, yo que sé, lo que sea, 5.000, 2.000, me da igual, y tú lo colocas sobre una bancada que has diseñado con acero súper resistente y todo lo que tú quieras, pero esa bancada la vas a colocar encima de la cubierta. Y si esa cubierta, en su momento, cuando se diseñó, no está diseñada para esa carga en ese sitio, puedes romper la cubierta. O puedes hacer que la transmisión de cargas acabe rompiendo otro elemento. Entonces, no es infinito. No es infinito. No es decir, esto lo aguanta todo. Es que no hay nada que lo aguante todo. Ninguno. Entonces, lo digo de esta manera porque me resulta muy sorprendente que a nivel de FM se ignoren tanto estas cuestiones.
Y que muchas veces lo que se haga sea llevar a un arquitecto para que eche un vistazo. Y se diga, oye, ¿tú crees que esto aguanta? ¿Tú crees que esto aquí, si yo coloco un grupo electrógeno de 3.000 kilos, esto se va a caer? ¿O esto lo aguanta todo? Esto aquí vemos que hay, yo que sé, acero o que hay hormigón, y que entonces ante el aspecto de piedra que tiene eso tiene que aguantar un montón. Pues no es que aguante un montón o que lo aguante todo, simplemente eso tiene una resistencia que está pensada para contrarrestar una serie de acciones. Y entonces tienes que valorar cuál es la acción y ver si tu estructura puede dar una reacción igual o contraria para que eso no se venga abajo. Hay que ponerle números. Si no se ponen números, todo lo que estás haciendo es meramente especulativo y es, bueno, cuestión de suerte. Evidentemente, tú te vas a basar en una serie de cuestiones que ya has visto y entonces dices, bueno, pues a lo mejor este ya lo ha hecho antes, ya, pero ese forjado en el que este lo ha hecho antes era igual que el tuyo, esta zona del forjado es igual que aquella. Aquí las vibraciones se soportan igual, lo que hay aquí debajo es lo mismo. Y más aún, si tu vecino ya ha colocado una máquina de aire o ha colocado un grupo electrógeno, el hecho de que haya soportado uno no quiere decir que esa estructura pueda soportar otro más. Esto no es infinito, y si hay dos no quiere decir que pueda soportar tres. A lo mejor sí, si está diseñado para ello. Pero si no lo está, habrá que limitarlo. No se pueden hacer barbaridades en los edificios porque tiene una estructura limitada. Hemos visto cómo en situaciones incluso de estructuras urbanas, ante una situación especial de unas celebraciones, o a lo mejor incluso no por las personas, sino por cuestiones meramente del tiempo, de decir, pues ha llovido más de la cuenta, o ha habido un viento huracanado, o lo que sea, que hay estructuras urbanas y también de edificación que no son capaces de soportar esas condiciones. Entonces, claro, estamos en las mismas. Si tú estás construyendo un edificio en una zona en la que los vientos son muy potentes, pues caramba, tendrás que plantear una estructura que sea capaz de soportar esos vientos. Y si no, lo que estás diciendo es que cada vez que venga uno de esos temporales, pues te va a dañar el edificio o te lo va a tirar y lo vas a ir reconstruyendo de nuevo. Pero amigo, cada vez que pasa esto, ¿qué ocurre con las personas? ¿Están las personas dentro o se han ido? Y si se han ido, hasta que construyes el edificio nuevo, ¿qué ocurre con ello? Entonces, hay que saber lo que se está haciendo y no se pueden ignorar las cosas. Entonces, sobre todo, oye, dejar un mensaje en este episodio. Las estructuras no son infinitas, no soportan todo lo que le eches, soportan hasta donde soportan. Tienen una resistencia que siempre está limitada y una capacidad de deformación que también está limitada y una resistencia a la deformación que también está limitada. Entonces, no puedes utilizar el edificio como si fuera cualquier cosa. Hemos visto situaciones, por ejemplo, en viviendas, donde llega el verano y hay personas que se quieren hacer una piscina en su terraza. Y quieren forrar el peto de su terraza y llenarlo de agua y poner ahí 80 centímetros de agua en una estructura que desde luego no está pensada para tener esa carga, pero ni muchísimo menos. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que si haces eso, pues puedes estar tirando el edificio. También hemos visto cuestiones en las que se han eliminado pilares porque estorbaban y se han venido edificios abajo. Entonces, una cosa es que haya un accidente, porque haya una inclemencia climatológica, haya un terremoto, haya algo que digamos pues no se podía prever, o era muy difícil de prever, y otra cosa es que hagas una barbaridad en fase de uso. Si quitas un pilar, se te cae el edificio. Pues de la misma manera, si sobrecargas más de la cuenta, también se te cae. O aunque no se te caiga, se te daña, y estás, hay grietas en algunas partes, hay deformaciones excesivas, y eso, las cargas pueden venir por elementos puntuales, por meter más gente de la que puede caber en ese edificio estructuralmente hablando, en las zonas comunes, en escaleras, en cubiertas, en cantidad de sitios. Y el hecho de que tú pongas ahí un refuerzo puntualmente donde vas a pisar, eso no significa que hayas reforzado la estructura, ni muchísimo menos. Puedes haber parcheado una zona, pero de ahí a que sea una estructura ya más resistente, tendrías que actuar sobre toda la estructura. Y al final habría incluso que pensar en qué ocurre con esa cimentación y si es válida para el terreno sobre el que está, o si hay que modificarla también. Estamos hablando de cuestiones que muchas veces en fase de operación son imposibles de abordar. Lo que no es imposible de abordar es limitar esa fase de operación, limitar lo que se está haciendo, basándote en la realidad, en lo que tienes, en la estructura que tienes. Parece un poco
exagerado hablar de este tema, pero parece ser que no lo es. Y que, oye, pues hay que entender que los edificios resisten hasta donde resisten y que no se pueden hacer barbaridades, que no se puede hacer más allá de lo que el edificio te permite hacer en términos estructurales. ¿Tú no has diseñado la estructura? Vale, pero tampoco pienses que esa estructura es infinitamente resistente. Trátala con su limitación y tienes que conocer esa limitación y ser prudente. Como gestores de los espacios de trabajo, corresponde entender que hay cosas que no se deben hacer. Y hay cosas que sí se hacen requieren una actuación enorme. Y esa actuación enorme no estamos hablando solamente de dinero, sino de cuestiones técnicas. No es algo meramente de normativa, sino de cuestiones del mundo de la física. Hay que tener muchísimo cuidado con estas cosas, no hacer ahí auténticas burradas y barbaridades, porque estás hablando de la seguridad de las personas, de las que están dentro del edificio y de las que están fuera. Creo que lo he repetido suficientes veces en este episodio, pero no me cansaré de hacerlo. Si es necesario hacer otros episodios, grabar vídeos o escribir las veces que haga falta que las estructuras no tienen resistencia infinita, así lo haré, lo vuelvo a decir una vez más. No tienen resistencia infinita, ni estabilidad infinita, ni tienen capacidad de deformación infinita, ni compatibilidad de deformaciones infinitas. Las estructuras están pensadas para algo y ese algo está cuantificado. Y da una resistencia que está cuantificada. Tú cuando haces algo, deberías también saber cómo se cuantifica. Deberías saber si llenas tu oficina de personas porque das una fiesta, por ejemplo, cuánto pesa, qué acción estás provocando sobre el forjado si estás llenando la oficina de personas. Y no hables de 1 metro cuadrado, habla de todos los metros cuadrados. ¿Cuánto pesan 1000 personas metidas en una oficina, imagínate, de 1000 metros cuadrados? ¿Sabes cuánto pesan? ¿Y sabes cuánto pesan si están, digamos, de pie charlando, a diferencia de cuánto pesan si están bailando? ¿Y cuánto pesan si están bailando un tipo de música u otro? Deberías tener una cierta idea, porque todo eso va a actuar sobre el espacio que estás gestionando. Y no vale decir, no, esto es hormigón y esto lo aguanta todo. No, esto es acero y esto lo aguanta todo. Puede ser de madera y ser súper resistente, y puede ser de hormigón y no ser tan súper resistente, o de acero y no ser tan súper resistente. Todo está cuantificado y calculado. Igual que se calcula la resistencia, también tienes que cuantificar las acciones para esa resistencia. Espero que haya quedado suficientemente repetitivo. Y si hay que volverlo a repetir, lo seguiremos haciendo. ¿Qué opináis vosotros? ¿Qué experiencia tenéis? ¿Habéis tenido alguna experiencia en este sentido? ¿La habéis visto en alguien? ¿Algo que os haya rechinado y hayáis visto, caramba, pero qué están haciendo? ¿O tenéis dudas? Pues oye, para eso estamos, vamos hablando. Y entre todos veréis cómo llegamos a buen puerto. Nos escuchamos en el siguiente episodio.